Curso Anual de Cirugía General 2020. Módulo de Cirugía Oncológica, Conceptos Generales. Mi nombre es Diego Esquinazzi, yo soy cirujano oncológico, ex residente del Instituto Roffo y desempeño mi actividad en Tucumán en el Sanatorio 9 de Julio. Conocimientos previos. Como conocimientos previos se espera que el alumno tenga conocimientos acerca de la epidemiología del cáncer, su etiopatogenia, nociones de anatomía patológica relacionada al cáncer, clínica quirúrgica, métodos complementarios de diagnóstico y conocimientos acerca de el rol de la estadificación en el cáncer, las guías de AJCC con la clasificación de TNM y octava edición, como otras clasificaciones utilizadas para diferentes sitios tumorales como lo son el índice de Breslow o la clasificación de FIGO para el carcinoma de cérvix. Contenidos de la clase. Se desarrollará en esta clase los siguientes ítems: definición de cirugía oncológica, definiciones y conceptos generales asociados a la oncología, tipos de cirugía en el paciente oncológico, rol de la quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia y rol del equipo multidisciplinario oncológico. Definición de cirugía oncológica. La cirugía oncológica es la especialidad médica derivada de la cirugía general que se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento quirúrgico y seguimiento de los pacientes con tumores, sean estos benignos o malignos, cáncer. Se apoya y trabaja en multidisciplina con otras especialidades oncológicas como la oncología médica, radiooncología, hematología y medicina paliativa, por mencionar algunas. La cirugía constituye el tratamiento más antiguo contra el cáncer y hasta hace poco el único. A pesar de los avances en oncología médica y radiológica, la cirugía sigue siendo la única modalidad en potencial de curación de la mayoría de los cánceres sólidos. Representa el 60 o 70% del tratamiento y en general sola o asociada con otras modalidades terapéuticas. Actualmente el tratamiento es multimodal y requiere de cirujanos convertidos en verdaderos oncólogos quirúrgicos, líderes de equipos multidisciplinarios. Los oncólogos quirúrgicos no son simplemente técnicos, deben conocer la biología, historia natural y los aportes de las otras disciplinas al tratamiento del cáncer, como lo son la quimioterapia, terapias moleculares dirigidas y la radioterapia. Resulta importante definir qué es un cirujano oncológico. Para Charles Bolch, un líder dentro de la oncología quirúrgica en Estados Unidos, un cirujano oncológico es un cirujano calificado que ha obtenido entrenamiento adicional y experiencia en el enfoque multidisciplinario en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con cáncer y consagra la mayor parte de su práctica profesional a estas actividades y a la investigación del cáncer. Hacemos referencia a dos grandes líderes de la cirugía oncológica, autores de múltiples trabajos y líderes de grandes equipos como lo son el Dr. Charles Bolch del MD Anderson en Houston y el Dr. Murray Brennan del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Historia de la cirugía oncológica. Como ya se dijo previamente, la cirugía es el método más antiguo para tratamiento del cáncer y hasta hace poco el único con el cual se contaba. En la diapositiva podemos ver breve historia de la cirugía oncológica y grandes hitos como lo son el descubrimiento de la etiología del cáncer por Percival Pott en 1775, el descubrimiento del éter como anestesia y del ácido carbólico, actualmente el fenol, por los doctores Warren y Lister, que cambiaron para siempre los resultados de la cirugía, permitiendo cirugías más complejas y además disminuyendo en gran medida las complicaciones postoperatorias infecciosas. Como se pueden evidenciar, hay todos los nombres mundialmente reconocidos figuran en este listado y que fueron los pioneros en cada una de las cirugías. Se pueden, para nombrar algunos, Billroth, Halsted, quien fuera el creador del sistema de residencias en el Johns Hopkins,
En 1895, con el descubrimiento de las radiaciones ionizantes, y en el 86, con el primer tratamiento de una paciente con cáncer de mama, la radioterapia se incorporó al tratamiento de los pacientes con cáncer. Continuando con historia, podemos ver varias de las cirugías que hoy en día se realizan y que se hacen de la misma manera en que fueron descritas por estos grandes cirujanos. Y finalmente llegamos a 1958, cuando empezaron los primeros trabajos prospectivos randomizados y se agrega la quimioterapia al tratamiento del cáncer. La cirugía oncológica ha sufrido grandes avances en los últimos tiempos. Para mencionar algunos, podemos nombrar la incorporación de la cirugía mini-invasiva a la oncología, dentro de ella la laparoscopía, que ha demostrado ser segura y eficaz en el tratamiento del cáncer con los mismos resultados que la cirugía abierta, la cirugía a través de orificios naturales, la microcirugía transanal endoscópica, la mejor comprensión de márgenes quirúrgicos. Como ejemplos tenemos la escisión total de mesorrecto, descripta por Hild en cáncer de recto, la cirugía de ganglio centinela, descripta por Morton para el melanoma y aplicada también al cáncer de mama y extendida en el resto de la economía tumoral, el advenimiento de la cirugía robótica para el tratamiento del cáncer, la quimio y radioterapia intraoperatoria. Como ejemplos tenemos la perfusión aislada de miembros para melanoma, el HIPEC en mesotelioma primario peritoneal, pseudomixoma peritoneal, en carcinoma colorectal con diseminación peritoneal, en carcinoma de ovario, la radioterapia intraoperatoria para tumores límites de resección o en resección límite, la cirugía oncoplástica, que tiene su principal aplicación a nivel mamario para reconstrucción y que durante mucho tiempo se dejaba para un tiempo posterior, hoy se reconstruye en el mismo momento, los mismos preceptos con conocimientos de colgajos, injertos, colgajos microquirúrgicos, se aplican para poder realizar grandes resecciones a nivel de cabeza y cuello y tumores de partes blandas, ampliando el espectro y la posibilidad de resección, técnicas de reemplazo vesical. Y finalmente vamos a nombrar los programas ERAS o programas de recuperación postoperatoria mejorada, que han permitido una rápida recuperación y mejor satisfacción tanto de los pacientes como de los equipos quirúrgicos y así también de los prestadores de salud y financiadores. Definiciones y conceptos. Es importante dejar en claro algunos conceptos que van a ser mencionados durante la charla y que son frecuentemente mencionados en el momento de valorar un paciente oncológico y tomar conductas. Uno de ellos es el performance status, que es la valoración del nivel de función y la capacidad de autocuidado que tiene un paciente. Es una valoración clave en las decisiones de tratamiento y un indicador pronóstico independiente para pacientes con neoplasias malignas. Otro de los términos que se va a utilizar y que se utiliza en cirugía oncológica es el de tipo de resección realizada, y este tipo de resección puede ser R0, R1 o R2, de acuerdo a la resección sea completa, sin restos tumorales, sea una resección incompleta o dejando restos microscópicos, o una resección en la cual se dejan restos macroscópicos. Esto tiene que ver directamente con lo que es visible al ojo humano. Está directamente relacionado con la posibilidad de recurrencia de la enfermedad y el pronóstico del paciente. Otros términos muy mencionados en oncología y en los trabajos en general es el de neoadyuvancia, que hace referencia al tratamiento que se administra antes del tratamiento principal. Este puede ser realizado mediante quimioterapia, inmunoterapia o combinaciones con radioterapia. Otro término utilizado es la adyuvancia, que es el tratamiento que se administra después del tratamiento principal con el fin de reducir la probabilidad de recurrencia. Por lo general va a ser quimioterapia sola o asociada con cualquiera de sus variantes, sola o asociada a la radioterapia.
Otros conceptos importantes a definir en oncología son la valoración de respuesta y la evaluación de resultados o beneficio clínico, datos que son muy importantes sobre todo para ensayos clínicos. La valoración de respuesta se hace en base a criterios RECIST e incluye lo que denominamos respuesta completa, que significa la desaparición completa de toda enfermedad, respuesta parcial, reducción mayor o igual al 30% del diámetro más largo de la lesión diana o target. Enfermedad estable, el cambio no cumple con los criterios de respuesta o progresión. Y progresión de enfermedad cuando hay un aumento mayor o igual al 20% del diámetro más largo de la lesión diana o target. La evaluación de resultados es un concepto muy importante y es el objetivo final de todo trabajo científico, y entre ellos el gol estándar es la evaluación de la sobrevida global, pero existen otros indicadores como son la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida libre de progresión. Sobrevida global hace referencia al tiempo que transcurre desde el inicio del tratamiento o la randomización en caso de un ensayo clínico hasta la muerte del paciente. La sobrevida libre de enfermedad desde la fecha en que se constata la respuesta completa tumoral luego de un tratamiento hasta la reaparición del cáncer o la recidiva. La sobrevida libre de progresión generalmente se utiliza en enfermedad avanzada y está definida desde el momento de inicio del tratamiento o la randomización en caso de ser un ensayo clínico hasta el momento de la progresión de enfermedad o la muerte del paciente. Así como la supervivencia global es el gold estándar para medir los resultados de los trabajos de investigación, en epidemiología clínica, especialmente con enfermedades neoplásicas, pronosticar la supervivencia a largo plazo es fundamental para la toma de decisiones acerca de la efectividad terapéutica y definir cuál es la más adecuada. La supervivencia se mide a través de curvas de supervivencias. La más utilizada es la curva de Kaplan y Meyer, que sale de una ecuación matemática, donde se tiene por un lado en cuenta el número de sobrevivientes y por otro lado el tiempo, generalmente en meses, de sobrevida. Tipos de cirugía en cáncer. La cirugía en el cáncer se puede clasificar de la siguiente manera: cirugía profiláctica o preventiva, cirugía diagnóstica y o estadificadora, cirugía terapéutica. Dentro de esta última podemos discriminar una cirugía de tratamiento del tumor primario, tratamiento de la enfermedad metastásica, tratamiento de la recurrencia, cirugía de citorreducción de masa tumoral, cirugía paliativa o de control de síntomas, cirugía de la emergencia oncológica y cirugía oncoplástica. Cuando hablamos de cirugía oncológica es importante enunciar los principios que la rigen, y ellos son: confirmación histológica. Todo tumor maligno debe llevar una biopsia previa, confirmatoria. Identificación del tumor primario. Se deben realizar todos los estudios complementarios, imagenológicos y o bioquímicos para lograr hallar el primario e iniciar el tratamiento. Todos los pacientes deben ser estadificados para una correcta terapéutica. El primer intento del tratamiento debe ser curativo. Se dice que la primera cirugía es la mejor chance que el paciente tiene para poder obtener una curación. La resección inicial debe ser planeada para obtener márgenes libres de forma tridimensional. La presencia de márgenes positivos es el factor pronóstico más fuerte para predecir recurrencia locorregional. La resección debe incluir el territorio linfático de drenaje y debe realizarse de forma centrípeta al tumor primario, lo que se denomina técnica de no tocar o non-touch technique, para evitar romper el tumor y diseminar la enfermedad. Se debe intentar mantener la función y la estética sin que eso comprometa la resección oncológica. Reconstruir de inmediato los tejidos anatómicos que queden. Las recurrencias deben ser tratadas cuando exista posibilidad de control de la enfermedad, y si no es posible curar, siempre es posible paliar.
Cirugía preventiva. La cirugía preventiva hace referencia al reconocimiento y exéresis de lesiones premalignas o potencialmente malignas. Es de extrema importancia que el paciente con enfermedad hereditaria oncológica sea entrevistado y aconsejado por un equipo de consejo genético. Como ejemplos de cirugía preventiva tenemos la orquiectomía en pacientes adultos con criptorquía para prevenir el cáncer de testículo. Dos opciones terapéuticas de elección: la proctocolectomía total con anastomosis ileoanal para la poliposis colónica familiar. Como segunda opción podría ser una colectomía subtotal con anastomosis rectal con un control estricto del remanente rectal. El síndrome de Lynch, en el cual la genética determina que las mutaciones están dadas a nivel de inestabilidad de microsatélites y genes reparadores de errores, y el síndrome de Lynch asociado a otros tumores. La cirugía profiláctica sería la anexohisterectomía en pacientes con alto riesgo, que va de un 20 a un 60% para desarrollar carcinoma de endometrio. En la colitis ulcerosa, la proctocolectomía total con pouch ileoanal es la indicación. En los tumores neuroendocrinos múltiples con alta penetrancia existe la posibilidad de desarrollar un carcinoma de tiroides, estando indicada la tiroidectomía total dependiendo de la mutación en pacientes menores de 1 año a menores de 10 años. En cáncer de mama u ovario hereditario asociados a BRCA1 y BRCA2, la mastectomía bilateral profiláctica o la salpingoforectomía de reducción de riesgo serían sus indicaciones, y en el síndrome de cáncer gástrico difuso, la gastrectomía total, tomando como margen mucosa esofágica y mucosa duodenal, sería la indicación. Cirugía diagnóstica. Cualquiera sea la vía de abordaje, puede ser necesario una biopsia, una muestra de tejido para cumplir con el diagnóstico. Ejemplos son tumores de piel, nódulos subcutáneos, tumor de mama, tumor de partes blandas, nódulo en tiroides, metástasis hepáticas de primario desconocido, metástasis hepática asociada a carcinoma pancreático, y los tipos de biopsia van a ser punción, aspiración con aguja fina, punción, aspiración con aguja gruesa, recomendándose que ambos métodos se acompañen de un control in situ del patólogo para control de calidad de la muestra. La biopsia incisional o excisional dependiendo del tamaño del tumor, y en algunas situaciones puede ser necesaria una biopsia por congelación intraoperatoria y definir la conducta. Cirugía de estadificación. En ciertas ubicaciones tumorales como el cáncer gástrico, el carcinoma pancreático o el carcinoma de ovario, o enfermedades primarias peritoneales, puede ser necesaria una laparoscopía para diagnóstico y estadificación, la cual puede cambiar la conducta hasta en un 20 a 25% de los casos. En la imagen de arriba a la izquierda vemos una laparoscopía en un paciente con carcinoma de la unión esófago-gástrica con metástasis peritoneales no evidenciadas por métodos previos. En la de abajo a la izquierda vemos metástasis múltiples de un carcinoma neuroendocrino intestinal. Arriba a la derecha tenemos ascitis maligna en un cáncer gástrico en una laparoscopía exploradora previa a la resección. A la derecha tenemos un mesotelioma primario con compromiso importante del diafragma, epiplón y peritoneo parietal. Y abajo a la derecha tenemos un ejemplo de una cirugía de estadificación para cáncer de ovario, en este caso realizada por vía laparoscópica, que incluye la anexohisterectomía total, más vaciamiento ileoobturatriz bilateral, biopsias múltiples peritoneales y omentectomía. Tratamiento del tumor primario. La cirugía oncológica del tumor primario hace referencia a la extirpación completa del tejido tumoral con un margen de tejido sano y su correspondiente estación ganglionar. Estaría indicada en neoplasias que están en fase de desarrollo local o locorregional. 5 principios vamos a desarrollar en referencia a este tipo de cirugía. La operabilidad,
que va a depender del paciente, de su estado general, de su performance status, de su estado nutricional, de su score de ASA. La resecabilidad, que estará determinada por la capacidad del equipo quirúrgico, y el compromiso de órganos vitales por parte del tumor. Y la intención, que será curativa o paliativa, dependerá de la etapa de la enfermedad. Dos principios muy importantes: los márgenes. Estos estarán determinados por el tipo histológico. Por ejemplo, el melanoma requiere, de acuerdo a su Breslow, un margen de 1 centímetro para un Breslow igual o menor a 1 milímetro y un margen de 2 centímetros para un Breslow igual o mayor a 2 milímetros. En el estómago, según la clasificación de Lauren, un tumor tipo difuso requerirá un margen de 7 a 8 centímetros, mientras que un tumor tipo intestinal requerirá un margen proximal de 4 o 5 centímetros, aceptándose en el duodeno mucosa sana duodenal. En el colon, el margen aceptado es la regla de 5 centímetros proximal y distal, y en el recto se acepta un margen distal de 1 centímetro, sumándose a este nivel un margen muy importante relacionado con la recaída locorregional, como lo es el margen circunferencial, haciendo referencia a los conceptos vertidos por Richard Hill, que evidencia acúmulos tumorales hasta 5 centímetros del tumor primario. La linfadenectomía va a depender del órgano y se describe un mínimo de ganglios para cada órgano. En la mama se recomienda un mínimo de 10 ganglios, en el estómago 15 ganglios y en el colon 12 ganglios, a modo de ejemplo. A su vez, en el estómago se diferencia el tipo de vaciamiento de acuerdo a si se estirpen los ganglios perigástricos o ganglios que estarían en la siguiente estación ganglionar, en D1, D2 o D3. Y en el colon, así como en el resto del tubo digestivo, se da gran importancia a la escisión completa del mesocolon o del mesorrecto con ligadura en la base de los vasos para una linfadenectomía lo más adecuada posible. A su vez, tanto en el estómago como en el colon se evidencia una mayor sobrevida en relación al mayor número de ganglios resecados. Hay que tener en cuenta que la primera cirugía es la que va a marcar el pronóstico y la sobrevida del paciente. Para ejemplificar el tratamiento del tumor primario, presentamos 3 casos clínicos de cirugía oncológica. A la izquierda, con bordes en rojo, vemos el caso de una paciente de sexo femenino de 67 años de edad, a la cual se le realizó una hemicolectomía derecha laparoscópica. Podemos evidenciar la imagen de la resonancia magnética, donde se ve el tumor a nivel de colon ascendente, llegando a ángulo hepático. Podemos ver la extracción de la pieza a través de un dispositivo tipo Alexis, ampliando el puerto umbilical, y la pieza quirúrgica que incluye la escisión completa del mesocolon derecho con ligadura de los vasos en su raíz. Podemos observar el resultado estético en la pared del abdomen. A la derecha de la pantalla, con rebordes en verde, vemos el caso de una paciente de 22 años con un tumor sólido quístico pseudopapilar de cola de páncreas, un tumor de Franz, a la cual se le realizó una esplenopancreatectomía corporo-caudal a cielo abierto, con resultados satisfactorios y cura de la enfermedad. Abajo a la derecha podemos ver el caso de una paciente con síndrome de Down de 32 años de edad que presenta un cáncer gástrico pilórico. Se observa la imagen tomográfica, se observa la pieza de la gastrectomía subtotal asociado a un vaciamiento D2 laparoscópico con conservación esplénica, y a la derecha podemos ver el resultado estético en la pared abdominal de la paciente. Cirugía de las metástasis. Todo paciente con enfermedad avanzada debe ser manejado dentro de un equipo multidisciplinario. Para determinar
la conducta ante un paciente metastásico, son importantes tener en cuenta los siguientes criterios. El intervalo libre de la enfermedad en el caso de que el tumor sea metacrónico, el hecho de que sea sincrónico, el número de metástasis, la resecabilidad de las mismas y el tipo histológico o el origen del tumor primario. Se ha demostrado con el paso del tiempo que pacientes con metástasis hepáticas o pulmonares de carcinoma colorectal poseen sobrevidas de hasta el 70% a 5 años, dependiendo del equipo tratante, como así también metástasis hepáticas de tumores neuroendocrinos o metástasis hepáticas no colorectales no neuroendocrinos pueden ser tratados con los mismos criterios. En el hígado, lo importante sería conservar un tejido remanente sano funcional de aproximadamente el 30%, con un control del primario y asegurando márgenes libres. Metástasis pulmonares de carcinoma colorectal, de sarcomas, de tumores urogenitales o de cabeza y cuello también pueden ser resecadas con los mismos criterios, siempre y cuando tener en cuenta un intervalo libre de enfermedad mayor a 36 meses, metástasis que sean únicas y que sean resecables. Metástasis cerebrales y metástasis suprarrenales de carcinoma de pulmón también tendrían su indicación. Cirugía de citorreducción tumoral. Esta cirugía se basa en el principio general de que los pacientes con enfermedad metastásica localizada que pueda ser resecada sin mayor morbilidad asociada deben ser sometidas a la resección de las mismas. Existe una serie de tumores primarios peritoneales o tumores ginecológicos o del tracto gastrointestinal principalmente, que poseen la característica de diseminarse localmente a nivel de peritoneo sin presentar enfermedad a distancia y serían candidatos a este tipo de cirugía, que consiste en eliminar o tratar de eliminar la mayor cantidad de enfermedad para permitir el efecto de la quimioterapia. Tenemos que tener en cuenta que la citorreducción va a ser clasificada en citorreducción, podría ser clasificada en citorreducción óptima, la cual no deja residuos de enfermedad visible al ojo humano, o residuos de enfermedad menor a 2,5 milímetros, y hablamos de una citorreducción subóptima o debulking cuando deja enfermedad mayor a 2,5 milímetros. Este tipo de cirugía puede asociarse a quimioterapia intraperitoneal, intraoperatoria o postoperatoria inmediata, como podemos evidenciar en las imágenes, con lo que es denominada la técnica de coliseo, popularizada por Sugar Baker, o en la imagen de la derecha, donde vemos los drenajes colocados para la quimioterapia postoperatoria. El ejemplo clásico de la cirugía de citorreducción ha sido siempre la cirugía realizada para el carcinoma de ovario, donde uno evidencia una mejor sobrevida en pacientes a las cuales se les realiza la citorreducción dejando una masa tumoral menores o masas tumorales menores a 1 centímetro. Con el advenimiento de la quimioterapia intraoperatoria y la cirugía de citorreducción para el resto de los tumores que se fueron incorporando a esta táctica, se han desarrollado una serie de índices, entre los cuales el más popularizado es el PCI, descrito por Sugar Baker, que divide el abdomen en 9 cuadrantes y a su vez se le asigna un valor a cada uno de estos cuadrantes agregados a 4 sectores del intestino delgado. Todo esto da un score que va del 0 al 39 y se cree que o la evidencia dice que aquellos pacientes que tienen un score menor a 19 serían pasibles de esta cirugía con una mejor evolución y mejores resultados a largo plazo. La evidencia científica hoy en día no es estricta en cuanto a sus indicaciones, ya que no existen trabajos prospectivos randomizados realizados, pero sí están en curso, pero sin embargo se ha evidenciado una mejor y mayor sobrevida en estos pacientes sometidos a este tipo de cirugía, aunque con una gran
morbimortalidad intraoperatoria asociada, por lo cual este tipo de cirugía debería solo hacerse bajo un estricto protocolo y con un equipo multidisciplinario entrenado. Cirugía paliativa. Su finalidad es mejorar la calidad de vida del enfermo sin pretender obtener la curación del mismo. Intenta proporcionar un apoyo emocional y también es denominada cirugía sintomática o de apoyo. Los diferentes tipos de cirugía van a depender de cuál es la causa que motiva la consulta. Entonces podemos tener pacientes que tengan hemorragia, por ejemplo tumores de cavidad oral con hemorragia, que puede llegar a necesitar de una cirugía con ligadura de vasos nutricios o de un procedimiento intervencionista. Una obstrucción en la vía respiratoria por un tumor de laringe puede requerir de una traqueostomía. La presencia de vómitos por un cuadro de cáncer gástrico, por ejemplo pylori con pilorismo, puede llegar a necesitar la resección o derivación gástrica o gastroentérica. Una oclusión intestinal puede necesitar una resección o una derivación intestinal. En el caso de disfagia por un cáncer de esófago, puede ser necesaria la colocación de stent. En el caso de dolor oncológico por un cáncer de páncreas con compromiso del plexo solar, la infiltración con guía radiológica del plexo puede ser un buen método para control de síntomas. En caso de ictericia por un tumor periampular avanzado, la colocación de un stent, ya sea por vía transparieto-hepática o por vía endoscópica, puede ser una medida de paliación, o si el paciente está en buen estado general y tiene una sobrevida mayor a un año, podría requerir de una derivación biliodigestiva. En el caso de desnutrición, el paciente puede llegar a requerir un procedimiento ya sea quirúrgico, mini-invasivo o percutáneo, como ser la colocación de una gastrostomía o una yeyunostomía de alimentación. Cirugía de la emergencia oncológica. La emergencia oncológica puede deberse a complicaciones del tumor o de sus metástasis, a efectos secundarios del tratamiento instituido o a concomitancia con patología no neoplásica. Las emergencias oncológicas son la hemorragia exsanguinante, la perforación de víscera hueca, abscesos o colecciones, obstrucción respiratoria, el tórax agudo, compresión del sistema nervioso central o complicaciones de otros tratamientos. Cirugía reconstructiva u oncoplástica. Todo cirujano oncológico tiene que tener conocimiento sobre técnicas de reconstrucción, ya sea se dedique a principalmente patología mamaria, cirugía de cabeza y cuello o cirugía de partes blandas, donde tiene la mayor indicación este tipo de cirugía. Y si no, estos pacientes deberían ser tratados en equipos multidisciplinarios que incluyan un cirujano plástico. La cirugía oncoplástica mamaria ha adquirido gran importancia en los últimos tiempos, desde el momento que se busca que la paciente salga de quirófano con una reconstrucción inmediata y no como los preceptos previos. Para esto se puede hacer uso de material protésico o tejidos propios de la paciente a través de colgajos, ya sean celulocutáneos o miocutáneos, pediculados o colgajos libres microquirúrgicos, como podemos ver en la diapositiva, donde se puede evidenciar un colgajo tipo TRAM o la reconstrucción mamaria con una prótesis y posterior tatuaje del pezón. La cirugía reconstructiva a nivel de la cirugía oncológica de cabeza y cuello es una gran herramienta, y el cirujano que se dedica a este tipo de patología tiene que tener conocimientos o por lo menos trabajar, como ya se dijo, en un equipo multidisciplinario con un cirujano plástico para conseguir los mejores resultados. Y acá tenemos varios ejemplos de lesiones o carcinomas cutáneos, vasocelulares, sobre todo carcinoma escamoso, donde podemos evidenciar varios tipos de colgajos para poder hacer una reconstrucción óptima y poder reinsertar a estos pacientes a la sociedad.
Otra de las áreas donde ha adquirido una gran importancia y ha permitido realizar cirugías de gran envergadura es en lo que respecta a grandes tumores de piel o de partes blandas, donde sin la posibilidad de esta cirugía oncoplástica o reconstructiva sería imposible poder realizar, como se evidencia en las imágenes, una resección con un margen adecuado y tener que estar pensando en cómo hacer para realizar la reconstrucción. Agradezco al doctor Sergio Quildrián por la cortesía de cederme estas imágenes. Quimioterapia. Quimioterapia es la administración de uno o varios fármacos a un individuo afectado de una patología tumoral con el fin de evitar ya sea la proliferación celular, la invasión y o las metástasis de las células tumorales. Según su mecanismo de acción, las drogas quimioterápicas podrán ser citotóxicas, como lo que sucede habitualmente con las drogas tradicionales que buscan la destrucción de la célula tumoral, conllevando también en algunos sentidos lesiones de células normales con sus efectos secundarios. La terapia hormonal, ciertas drogas o hormonas como el tamoxifeno para el cáncer de mama o los inhibidores de LHRH para cáncer de próstata, regulan la actividad celular. Las terapias dirigidas hacen referencia a un grupo de drogas que inhiben específicamente genes, factores o proteínas dentro de las células tumorales y que están dirigidas a alguno de los mecanismos básicos productores del cáncer. Por ejemplo, la angiogénesis, y uno de los ejemplos más claros es su aplicación en cáncer de colon. La inmunoterapia hace referencia a una serie de drogas que actúan modulando las defensas del organismo o actuando de manera directa, inhibiendo o estimulando antígenos o denominados puestos de control de las células en relación a las defensas del cuerpo. Según la vía de administración, la quimioterapia puede ser administrada por vía endovenosa, la mayoría de las drogas, por vía oral como la capecitabina o el tamoxifeno que ya referimos anteriormente, por vía intramuscular como hormonas o inmunoterapia, por vía intraarterial como lo que sucede con la quimioembolización de lesiones tumorales hepáticas metastásicas o la perfusión aislada de miembro que se realiza en carcinoma locorregionalmente diseminado en miembros. Puede ser intracavitaria en peritoneo con el HIPEC, la quimioterapia intraperitoneal, ya sea normotérmica o hipotérmica, intratecal o intravesical, como sucede en el cáncer de vejiga. Y también en algunos carcinomas de piel, el vaso celular se puede aplicar de manera tópica. Según la posología, las drogas quimioterápicas se administran en ciclos, con intervalos para su recuperación. Por lo general estos ciclos son de 21 días y en cursos o líneas de 3, 6 o 12 meses dependiendo de la indicación, la edad, las comorbilidades que posee el paciente, la toxicidad de la droga y su efecto. Según la indicación, la quimioterapia puede ser primaria o definitiva, que generalmente se aplica en enfermedad avanzada, neoadyuvante en tumores que por lo general son locorregionalmente avanzados o están en su límite o en una resección límite, y uno busca conservar el órgano, como podría ser el carcinoma del recto, el carcinoma anal, el carcinoma de laringe o el carcinoma de esófago o el carcinoma de páncreas. Adyuvante, la cual se administra posterior al tratamiento primario, como ya dijimos, y actúa ante ciertos tumores que poseen factores de riesgo para su recaída. Puede ser administrada sola o de manera concurrente con la radioterapia, utilizándose como radiosensibilizante. A su vez, como ya se mencionó, puede administrarse en el sitio directo, intraoperatoria o posoperatoria, o por vía intravascular. A la derecha vemos una imagen con los 10 mecanismos básicos relacionados a la producción del cáncer
descritos por Hanahan, primero en el año 2000, donde describe 6 mecanismos básicos, y posteriormente en 2011, como podemos ver acá, 10 mecanismos, y se ven cada uno de los checkpoints o puntos o puestos de control con su respectivo biomarcador y el mecanismo de producción del cáncer. Inmunoterapia. Las mutaciones que se producen en las células malignas no solo alteran la expresión génica celular, el metabolismo y el potencial de invasión y migración, sino también conduce a la expresión de nuevos antígenos que pueden identificarse como extraños y desencadenar respuestas inmunes. El espectro de inmunogenicidad tumoral varía desde el más alto en melanoma, adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas en pulmón y carcinoma uroterial, al más bajo en algunos tumores hematológicos y del sistema nervioso central. A la izquierda podemos ver en la tabla los anticuerpos monoclonales, que son una de las partes de la inmunoterapia más frecuentemente utilizados, y a la derecha algunos puestos de control o drogas que se utilizan que bloquean o estimulan estos puestos de control. Radioterapia. Radioterapia es la disciplina clínica y científica dedicada al manejo de pacientes con cáncer con radiaciones ionizantes. La radioterapia puede ser administrada preoperatoria, intraoperatoria, posoperatoria o puede ser indicada de manera definitiva, generalmente en tumores avanzados o pacientes añosos o pacientes con comorbilidades que no puedan ser sometidos a otro tratamiento. Se dice que el 53% de los pacientes recibirá radioterapia al menos una vez durante su tratamiento por el cáncer. Las fuentes de radioterapia estarán determinadas por dos tipos de radioterapia. Una que se debe a o se basa en el uso de radioisótopos como el cobalto, y tenemos la bomba de cobalto, el iridio, el cesio, el iodo y el paladio, a lo que denominamos braquiterapia. Y la otra radioterapia es lo que denominamos radioterapia externa o teleradioterapia, que se basa en la aplicación de partículas a ciertos tejidos a través de equipos que se denominan aceleradores lineales, que emiten estas partículas. Son fotones, electrones, protones, neutrones o iones de carbono. Podemos evidenciar en la imagen central un acelerador lineal. La radioterapia externa posee diferentes modalidades de aplicación, puede ser estándar o 2D, puede ser radioterapia tridimensional conformada, radioterapia de intensidad modulada y radioterapia guiada por imágenes. Cada una de estas va aumentando su efecto directo sobre el tejido tumoral con un mínimo o buscando a su vez un mínimo de daño de los tejidos normales circundantes. La radioterapia se basa fundamentalmente en dos principios. Uno es el efecto directo de la energía acumulada en los tejidos con destrucción de ADN, y otro efecto indirecto con acción de la energía a nivel del agua, que representa el 70% de nuestros tejidos, y la posterior producción de radicales libres que producirían un daño en el ADN. Tanto la quimioterapia como la radioterapia tienen sus propias indicaciones, pero se complementan con frecuencia y a la vez complementan a la cirugía. A modo de resumen, podemos decir que la neoadyuvancia con quimio-radioterapia previo a la cirugía permite reducir el volumen tumoral, mejora la resecabilidad, permite la conservación de órganos, trata la enfermedad subclínica micrometastásica, posee mejor tolerancia que la adyuvancia y permite además evaluar la respuesta in vivo de la quimiosensibilidad a la droga. Por otro lado, la adyuvancia busca erradicar la micrometástasis oculta en el momento del diagnóstico y tratamiento y disminuir el riesgo de recaída local y a distancia. El tratamiento multimodal hace referencia a la utilización de los diferentes métodos terapéuticos, tanto locales como sistémicos, los cuales pueden utilizarse de
de uno u otro orden con el fin de buscar los efectos deseados ya evidenciados, ya descritos en la diapositiva previa. Acá podemos ver algunos ejemplos. Los más conocidos son, por ejemplo, el esquema de quimio-radioterapia neoadyuvante para el carcinoma de esófago, o el esquema CROSS, los esquemas MAGIC o FLOT, que es la quimioterapia perioperatoria, que consisten en 3 ciclos de quimioterapia previo a la cirugía y 3 ciclos posteriores a la cirugía, o los esquemas de quimioterapia adyuvantes en cáncer de colon, con esquemas con oxaliplatino o irinotecam asociados, el esquema de quimio-radioterapia neoadyuvante en carcinoma de recto, sobre todo en carcinomas de tercio indicado en carcinoma de tercio medio inferior, o esquemas de quimio-radioterapia neoadyuvante ya sea para sarcomas o para tumores de páncreas, con el fin de convertir en resecables tumores que pueden ser límites de resección. A la derecha podemos ver algunos ejemplos de inmunoterapia en el tratamiento de estos tumores. Nuevamente, en esta diapositiva podemos ver los esquemas más comúnmente utilizados para el tratamiento multimodal del cáncer. Equipo multidisciplinario oncológico. Hoy en día existe suficiente evidencia que demuestra que los pacientes tratados dentro de un equipo multidisciplinario se benefician del tratamiento del mismo. Estos equipos deben estar mínimamente conformados por un oncólogo clínico, un oncólogo quirúrgico, que es el especialista quirúrgico que desarrolla la cirugía, un patólogo, un radioterapeuta y un imagenólogo. Por otro lado, existen miembros de este equipo que van a tener un rol o van a ir adquiriendo un rol de mayor importancia a lo largo del manejo del paciente, como lo son el enfermero especializado, el nutricionista, el psico-oncólogo, el kinesiólogo y el especialista en cuidados paliativos. En el día de hoy, o la mayoría de las guías, sugiere que además el paciente tiene que estar representado en la toma de decisiones, ya sea físicamente, y participar él explicándole términos que pudiera entender para participar de la toma de decisiones y expresar sus deseos, o tal vez a través de un médico de cabecera que pueda representarlo en la toma de decisiones. Los pacientes tratados dentro de un equipo multidisciplinario se benefician de una manera importante, con aumento de la supervivencia, plazos más cortos desde el diagnóstico al tratamiento, mayor probabilidad de recibir una atención basada en la mejor evidencia científica, mayor acceso a la información y probabilidad de recibir atención de acuerdo a sus deseos, como comentábamos previamente, y una mejor o mayor satisfacción del tratamiento y la atención. Por otra parte, los profesionales que forman parte de este equipo multidisciplinario van a poseer una mejor atención del paciente y mejores resultados mediante un plan de tratamiento acordado, una mayor aplicación de las vías de tratamiento racionalizadas, una menor duplicación de los servicios y mayor implementación de las conductas, una mejor coordinación de la atención con mejores diagnósticos, oportunidades de aprendizaje para profesionales de la salud, ejemplo, los residentes que participan de estas actividades, y un mejor bienestar mental de los profesionales que conforman este equipo. Por otro lado, se han evidenciado cambios en el diagnóstico entre el 18 y el 26% de los pacientes tratados en equipos multidisciplinarios, cambios en la terapéutica inicial sugerida por otros profesionales entre el 23 y el 41%, y se ha evidenciado un aumento de la indicación de quimioterapia en un 7 a 23%. A modo de resumen, podemos decir que el cáncer representa un grave problema sanitario, siendo responsable del 20% de las muertes en nuestro país. El diagnóstico precoz es el principal factor relacionado con su supervivencia.
La correcta estadificación es la base de la terapéutica, la cual debe fundamentarse en guías clínicas con la mejor evidencia científica adaptadas a cada medio. La cirugía representa el principal método terapéutico, siendo utilizada en el 60-70% de los pacientes, sola o asociada a otras terapias. En cuanto a la cirugía terapéutica, la primera cirugía marcará el pronóstico del paciente. Los tumores metastásicos en ciertas localizaciones son pasibles de tratamiento con intención curativa. Por lo general, el mismo va a ser multimodal, alcanzando altas tasas de respuesta y sobrevida. El trabajo en equipo multidisciplinario es fundamental para garantizar la calidad de atención y resultados, y el cirujano debe cumplir el rol de liderazgo dentro de este equipo para el mejor manejo de los pacientes con cáncer. Esta es la bibliografía recomendada. Muchas gracias.